Agradecer a Pablo, que es por lo menos mi interlocutor, y al resto de la organización la invitación. Y la verdad es que el final de la anterior charla me viene como al pelo, porque yo creo que, la verdad, eso de la biología molecular no es de médicos. Es de investigadores, es de biólogos, pero los médicos, los que el 80% de vosotros vais a dedicaros, que es a la clínica, de verdad es que está mucho más cerca de otras disciplinas, entre otras de la ingeniería. Vamos a verlo. Cuando me dijeron muy bien cuál iba a ser quiénes iban a recibir la charla o recibir la conferencia o tal, me dijeron, esto es para estudiantes de medicina. Bueno, habitualmente para estudiantes de medicina, aparte de las clases, charlas de este tipo se presentan pocas. Y bueno, que el estudiante de medicina, que sois vosotros, ¿qué hace todo el día? Estudiar. Estudiar y memorizar. Es decir, esta división como muy clásica del cerebro solamente utiliza este. Este otro nunca ni se evalúa, ni se cuenta, ni se considera, pero os aseguro, ya os lo digo, que con este podréis sobrevivir, pero nunca destacar. Sin creatividad, sin capacidad de introducir innovaciones, sin capacidad de adelantarte a las cosas, vais a ser, vais a ser médicos, vais a ser unos especialistas, pero yo creo que con los tiempos que vienen cada vez peores, porque vais a reproducir lo que os enseñan y vais a poder aportar muy poco, vais a crecer muy poco. En resumen, yo creo que esta situación que es la que estáis viviendo tiene sus días contados. Esto de repetir lo que ya saben hace 20 años, estudiar los mismos libros, en cualquier teléfono móvil os supera. Tiene más memoria que vosotros. Es decir, tenéis que intentar, yo creo que es así, servir o valer más que un teléfono móvil, que tiene más memoria que vosotros. Es que es la realidad. Hoy día no hay ningún residente R1 que no tenga siempre el teléfono móvil con una conexión a Internet en el bolsillo. Es decir, tiene la Wikipedia, puede consultar a cualquier revista, puede consultar cualquier guía de práctica clínica, puede verlo todo. Ahora, de momento, esto no se consigue en los teléfonos móviles. Y os aseguro, espero que algún día, cuando me veáis acudir con 80 años, no sé, dentro de 30 será, por urgencias, y seáis vosotros adjuntos o de cualquier especialidad, os acordáis de ese señor Canoso que está ahí, Pocho, que os decía que solo estudiando, empollando, que es lo que se decía tal, así no se llega muy lejos. Sí acabar la carrera, sí aprobar el MIR, pero insuficiente. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no somos creativos? ¿Por qué no hacemos cosas originales? ¿Por qué no nos ponemos a pensar, no solo a estudiar y a memorizar? Pues porque tenemos obstáculos. Obstáculos que aquí, esto pongo, el otro día estaba preparando la cosa y dije, la verdad es que, ¿cuáles son los externos? Los del ecosistema en el que vivimos. Este ecosistema, que al final es nuestro entorno inmediato, pues tiene sus posibilidades. Tiene, la verdad, en Asturias somos privilegiados en el desarrollo de la biología molecular, pero además somos privilegiados en muchas otras cosas. Tenemos una escuela de ingeniería, es lo que os vengo a sensibilizar, muy desarrollada, con muchas especialidades, con muchas posibilidades. Pero la verdad es que para la creatividad la mayoría de los obstáculos o aquellos bloqueos no son externos, no son del ecosistema. Uno en realidad va a desarrollarse por donde puede. Aquí probablemente la biología molecular sea una de las posibilidades de desarrollo, pero dependiendo, ya sabéis, este es un hospital muy diverso, por ejemplo, y que hay especialidades que dan más de sí que otras. Ese es el contexto, ese es al final donde nos desarrollamos y nuestro ecosistema. Pero los problemas están aquí. Porque esto puede cambiar. Vais a otro hospital, pero esto se cambia fatal, Eso del miedo al ridículo, eso de los idiomas, que ya lo sabemos,
Eso de miedo a equivocarse, la falta de confianza, esto lo pongo, ese respeto excesivo a la autoridad, como lo dijo este señor que debe de saber la tira, eso ya, eso que dice ese señor, dentro de una semana sale un artículo y ya no lo puede decir. Es decir, que todo esto hay que intentar conocerlo para superarlo. Todo lo que no se conoce nunca ni se controla ni se supera. Esto de las normas, cosas, las creencias, esto suena así un poco, pero es la realidad. Bien, y os pongo, os quiero centrar en estas dos. Exceso de especialización, solo sabemos de una cosina muy pequeña, intentamos ser como muy racionales en las cosas, pero aquí está, yo creo, el meollo de la cuestión. Hay que aprender a escuchar y hay que ser muy observador. Si no escuchamos y no somos muy observadores, no tenemos elementos de trabajo. ¿Para qué? Para solucionar cosas que observamos o escuchamos que son un problema, por ejemplo. La rueda está descubierta. Bueno, la verdad no sé si es la rueda o un donus, calculo que sea la rueda. Pero esto se descubrió el año pasado. Que es no deja de ser un prototipo de un bisturí que es capaz de producir el humo que produce es capaz de ser analizado y así sabemos si estamos cortando en una lesión tumoral o no. Es decir, este es un bisturí que se diseñó en Londres el año pasado y que permite, analizando de forma inmediata el humo que produce, saber si estamos cortando en una zona limpia de cáncer o no. Esto es una cosa como, por lo menos para los cirujanos, interesantísima. Bueno, pues esto es fruto de ¿qué? Pues fruto de la ingeniería. Pero, ¿ingeniería con qué? Combinado con medicina. Únicamente si el ingeniero sabe lo que nos interesa y nosotros sabemos cuáles son las posibilidades de los ingenieros, eso puede haber ahí un feedback, ¿no? Un poco feedback, un intercambio de opiniones e inquietudes. Mirad, os recomiendo si tenéis oportunidad ver que no es un médico, este es un ingeniero hondureño que trabaja en el MIT. Bueno, el MIT, sabéis todos lo que es, ¿verdad? Pues ¿a qué se dedica este? Este tiene en el MIT un instituto, un departamento dedicado a los pequeños dispositivos. ¿Y con qué hace este ingeniero? Pues mirad, por ejemplo, consigue a través de una placa de estas de energía que capta la energía solar y de una olla a presión hacer un autoclave autónomo para el instrumental quirúrgico. No os podéis imaginar lo que supone esto en Sudamérica y en África. Es decir, se puede, con esta cosa que es un invento casi casero, puede conseguir que en cualquier sitio, lo que sobra en esos sitios es sol, tener todo el material estéril de forma casi inmediata. Eso es una cosa de verdad. Cuando yo comparo todo lo que puede beneficiar esto, que es un recurso de ingeniero, con todos los pacientes que se benefician de los 300.000 euros, eso que comentaba, digo, caray, esto no me cuadra. Hasta gasto para una persona 300.000 euros al año. Y aquí, con una olla a presión y una placa de tal, es que tengo estéril todos los instrumentos de los partos de toda África. Pues esto es una cosa que es muy sencilla, ¿eh? Únicamente hay que ponerse. Esto, ¿veis lo que es? ¿Saben qué es esto? ¿No tenéis ninguna bicicleta? Esto es para hinchar una bicicleta, una bomba. Bueno, pues conectado a esto, es un nebulizador. Os aseguro que bicicletas hay en muchos sitios de Asia o de la India, pero sistemas que consigan una nebulización muy pocos. Bueno, es otro de los inventos que aquí del joven. Y ya me parece que estos son ¿cómo se inspiró para llegar a esto? Pues él le gustaban al tira le gustan mucho las tiendas de juguetes y llega allí y ve qué se puede hacer con las cosas porque los juguetes, entráis en el imaginario, alucináis con lo que hay. Bueno, pues con esas cosas, este es el siguiente. Esto ya es algo más serio, porque mirad, que se dedica a esto de los juegos,
o esto de las cocinas de los dispositivos pequeños, está pendiente de publicarse en estas semanas o estos meses en el LabChip, así se llama la publicación, esto. Un sistema que es capaz, a través de nanopartículas, diagnosticar de forma barata e inmediata si estás infectado del ébola, si estás infectado de la fiebre amarilla o si tienes el dengue. Sobre la marcha, un poco de sangre y una cinta, o lo que es una tira, como las de la glucemia. Eso tiene un impacto impresionante. Eso es que cómo empezó con su inquietud, haciendo cosas pequeñas. Por tanto, yo creo que esto sí que me interesa. ¿Qué es esto de la creatividad? Pues nada, la habilidad o capacidad de producir ideas. Y esto lo pego al lado de la innovación, que es hacer uso de eso. Tener ideas, buscar ideas, poner la cabeza a funcionar, no solamente a memorizar, y implementar, utilizar esas ideas. Y bueno, ¿para qué? Pues para esto, para producir productos, para establecer nuevos servicios, hacer de otra forma las cosas. Porque, mirar, tenemos, y yo creo que durante la carrera, y por quién nos da clase, por cómo nos lo da, etcétera, estamos aquí instalados de forma permanente. Tenemos todos ahí, que si la fisiopatología, que si eso del genoma y tal, pero os digo de verdad, los problemas están aquí. Problemas concretos, de gente concreta que se beneficia de soluciones de la clínica. Por lo tanto, tenemos que esto, que está muy bien, a mí me parece muy bien, los biólogos moleculares, los biólogos de cualquier tipo, fisiólogos, lo que sea, pero los médicos, en el momento que sales con la tal y te dedicas a una actividad clínica, la chicha está aquí. Está aquí. En la tecnología, eso de los negocios, tradúcelo como gestión, y en la implicación en la sociedad. Y, bueno, como vi en el programa, así un poco por encima, esto de la biología y la biología molecular y todas esas cosas os impregna desde muy pequeños porque empieza en las básicas. Lo siento, pero la mayoría de los que trabajan en un hospital van a tener por 5, por 10, o si no exclusivamente, relación con la tecnología en la que sobre todo los ingenieros propiciaron. ¿Por qué? Desde la construcción del edificio. Este edificio, ingenieros, arquitectos, me da igual. El equipamiento, casi todo lo que tenemos, pura ingeniería. Y luego, en cuanto a los dispositivos médicos, sea para el diagnóstico, sea para el tratamiento, todo ingeniería. Diagnósticos no invasivos, de imágenes, análisis, va todo por máquinas. Eso alguien les tiene que decir qué se necesita. ¿Y quién se lo va a decir? Tenemos que ser nosotros, ¿no? Es decir, o aprendemos a contactar y a estimular y conocer a los ingenieros, o no hay nada que hacer. Ya no os digo nada de todo lo que sea la cirugía. La cirugía y la tecnología, bueno, eso es ahora mismo casi algo inevitable, sobre todo vinculada ya sabéis, a procedimientos mínimamente invasivos. De hecho, todo esto de dispositivos médicos está continuamente, la Comisión Europea, pues continuamente clasificando y viendo las posibilidades de cada uno, y bueno, está llevando mucha atención. Porque y ahora ya vamos a empezar con esto, ¿qué es eso de la impresión 3D? Todos lo sabéis, ¿verdad? No deja de ser una máquina en la que metes un tipo de material y sale por un agujero, y puede ser de diferentes formas, diferentes máquinas, diferentes tecnologías, pero lo que te consigue es elaborar un objeto de muy diversos materiales, cada vez más distintos. De forma que hoy día tú tienes una idea. Pongo lo de necesaria porque creo que es importante, es decir, que no, ya no hablamos de cosas de, a veces quiero tener a mi novia presente continuamente, entonces le hago a mi novia. Vamos a algo necesario, algo que tengamos, que veáis que se necesita, que yo vi o escuché y que veo que puedo solucionar. Veo un problema, necesito resolver un problema de alguna forma.
Ahora mismo, ya sabéis, también lo conocéis todos, que hay una gran posibilidad de desarrollar y de utilizar todo lo que es la imaginería, lo que son las imágenes médicas, escáner, resonancia, y además son capaces de diseñar ya los ingenieros también mucho con tecnología esta tipo CAD, AutoCAD, etc., CATIA. Y luego tenemos máquinas que esa imagen que diseñamos o que sustraemos de un escáner, podemos también hacerla realidad. Bien, eso luego, ¿qué podemos también aplicar nosotros? Esta última parte. Eso hay un proceso de refinamiento, llámalo, pues eso es diálogo. Y luego tenemos la aplicación. Bien sea, y eso son vitales, cada vez son más importantes, todo lo que son los laboratorios de simulación, laboratorios de cirugía experimental, antes de llegar al paciente. Mira, esto son dos de los diseños que nos hicieron a los cirujanos hace unos meses, los ingenieros. Un chaval que acababa la carrera y cuyo digamos, trabajo de fin de carrera era el desarrollar un dispositivo para los médicos. Nos empezó haciendo dibujos. Tú llevabas un dibujo ahí a lápiz y él a los 2 días te enviaba a casa por correo una imagen ya tridimensional que se podía mover, que podíamos desplazar, etc. Esa imagen la metes, digamos, la trasladas a la impresora y ya puedes obtener un objeto, esto es un corazón, aquí lo veis bien, pero puedo tener también una estructura tisular. Lo vais a ver más adelante. Y vamos ya centrándonos en este tema de las posibilidades de la impresión. Bueno, pues ahí se puede hacer ahora mismo con las impresoras 3D muchas cosas. Se puede hacer modelos anatómicos, vamos a ver. Se puede hacer sistemas, férulas, prótesis. Algo muy importante, se pueden diseñar dispositivos e instrumental. 3, hay un interés importantísimo en todo lo que son los implantes y algo especialmente, yo creo que atractivo, todo lo que son bioestructuras, órganos. Hasta hace poco solamente, pues se tenían modelos de estos. Se obtenían, para enseñar en los partos. Vosotros seguro que visteis en los departamentos de anatomía pues diferentes modelos anatómicos de miembros, de vísceras. Pero ahora lo que podemos hacer es esto. Lo que se está haciendo es esto. Y es que no es que se estudia el miembro superior, no. Ahora se puede coger el escáner de una patología del miembro y se puede desarrollar. Coges el escáner, hay un tipo de formato de imagen que se puede manipular, lo llevas a la impresora y te consigue esto. Esto es un tumor retroperitoneal en un niño que se hizo en 3D y que facilitó enormemente a los cirujanos cómo abordarlo, cómo estudiar la intervención antes de hacerla. Esto se hizo el año pasado en el Hospital Sant Joan de Déu, seguro que lo escuchasteis. Fue de las primeras utilidades de no solamente la impresión 3D o modelos anatómicos siempre iguales, sino aplicados a una patología. Y este grupo, que son unos traumatólogos de Vitoria, se fueron del sistema público a una clínica privada. ¿Y qué venden? Venden esto. Venden que ellos te garantizan una adecuada y mejor planificación de la intervención porque compraron para la unidad una impresora 3D. Y cada vez que tienen que hacer algún tipo de resolver algún tema en un porcentaje, sobre todo si hay cierta complejidad, primero se tiene la imagen tridimensional y se hace, según ellos, una mejor planificación de la intervención. Puede ser a ese nivel o mirar. Este es un caso de un caso de medicina legal. Aparece un paciente muerto, lo encuentran muerto y hace un examen forense y solamente ve esto. ¿Ves aquí la mancha esta? Esa pequeña cicatriz. Eso fue lo único que pudieron que vieron en el paciente. No, el resto no tenía no tenía por qué morirse. Muchas veces, y una de las posibilidades que se tiene dentro de la posibilidad de la anatomía del estudio forense es hicieron un escáner. Y de ese escáner vieron, ¿qué pasaba? Pues que vieron que había aquí una serie de lesiones, que había aquí una lesión que atravesaba el cráneo, hicieron una reconstrucción 3D y a partir de esa reconstrucción hicieron veis cómo por dónde entra y por dónde sale algo, y luego
fueron al cadáver y dijeron, vamos a ver, ahora ya que ya tenemos una pista, vamos a ver, y ven cómo fue el móvil de la... ¿Qué le pasó? Le clavaron un objeto punzante, un estilete que atravesó todo el cerebro. Esto, os aseguro que con esta reconstrucción y viendo la reconstrucción en 3D y una impresión de edad continua, es muy fácil enseñar y demostrar bueno, por lo menos mostrar al juez cómo podría ser el móvil y cómo entra y cómo salía. Es decir, que tiene datos muy interesantes. Mira, este es un señor con un tumor de mandíbula. Le van a resecar una parte importante de la mandíbula. Para la reconstrucción se necesita, bueno, una placa que se adapte bien a esa mandíbula. ¿Qué hicieron? Pues muy fácil. Hicieron de la imagen del escáner, sacaron un modelo 3D y a ese modelo 3D le desarrollaron o colocaron lo que es la placa que luego es la que se utiliza realmente en la operación. Una placa a medida. Primero hicieron el desarrollo de la impresión 3D para poder ajustar y hacer una placa personalizada. Bueno, la verdad es que vivir así es difícil, ¿eh? Esto es una cirugía mutilante, curaron al señor, pero claro, eso así bueno, seguro que está mejor así. Esto es una impresión 3D súper sencilla, pero que ya permite socializar al señor. Mira, esta es una dinámica, a mí me parece como muy interesante. Tenemos una fractura de húmero, tenemos una radiografía. De esa radiografía podemos hacer lo que se espera para esa mano en concreto, con su tamaño, con su configuración, un escáner, y podemos elaborar con una impresora 3D ya una férula que incluso puede ser que se puede hasta quitar. Puede ser, y que además puede incorporar un sistema de ultrasonidos que facilita la consolidación de la fractura. Es decir, esto, uno que lo ve, no pica, se puede lavar. Bueno, la verdad es que es sorprendente cómo todavía funcionamos con las escayolas y con los yesos. Bueno, no sé si durará mucho eso. Mirad, este es otro ejemplo de cómo, qué se puede hacer. Bueno, pues ahí ahora, esta es una empresa de Gijón. Esta empresa de Gijón, Socinser, seguro que igual a alguno lo suena, lo que hace es prepara prótesis personalizadas. Son un poco caras todavía. Únicamente, la verdad es que hasta ahora está fundamentalmente funcionando en el ámbito privado. Pero lo que consiguen es, ante tumores o resecciones atípicas que afectan a partes, bueno, que con cierta dificultad para obtener una prótesis en el mercado convencional, ellos hacen un estudio 3D, una impresión y una fabricación personalizada para la persona en concreto, con su tamaño, con su volumen, etc. Bueno, y claro, todos estos dispositivos que permiten, bueno, pues cosas como esta. Aquí tenemos un miembro robótico, pero bueno, necesita una carcasa que le dé forma, bueno, se puede utilizar fácilmente una impresión 3D. En cuanto al instrumental, que es donde estuvimos hasta ahora, tenemos un poco de experiencia, bueno, pues esto, la verdad es que el instrumental durante 20 siglos evolucionó muy poco, porque en realidad entre esto y el bisturí actual, poca diferencia. Pero en este último siglo, en este siglo XXI, el desarrollo estamos empezando, tenemos robots, tenemos bisturís que cortan, sellan, etcétera, y hacemos ya una cirugía muy sofisticada. Y tenemos la posibilidad de hacer dispositivos que permiten actuar a través de orificios naturales, que permite, bueno, pues que personalizar y obtener instrumental, bueno, pues específico para, por ejemplo, este es un dispositivo que diseñaron para las luxaciones mandibulares, por ejemplo, ¿no? Y os voy a poner únicamente 2 o 3 casos de aplicaciones de la impresión 3D ya clínicas. Bueno, calculo que sabéis más o menos lo que es esto de la osteopretosis. Esto es una enfermedad en la que el hueso, ya sabéis, crece más frecuente, sobre todo determinados huesos como el de la calota, ¿no? Como el de la cabeza. Y, bueno, pues ¿qué pasa? Que crece tanto la pared que deja muy poco espacio al cerebro. Y llega un momento en que eso es incompatible con un desarrollo del cerebro normal.
Esto, bueno, pues nada, esto fue en Utrecht. A una chica de 22 años le operaron y dijeron, nada, esto vamos a resolverlo. Le hicieron un estudio de imagen de cómo es su cerebro, de cómo es su cráneo, y lo que hicieron es, bueno, muy bien, vamos a sustituir tu cráneo, que es con una pared así de 5 centímetros de grosor, por otro diseñado para tu cabeza. Y diseñaron, ¿qué diseñaron? Fabricaron una calota, lo que es una estructura ósea del cráneo, a su medida. Esto se hizo por primera vez en el mundo hace un año. Y eso, a poco que uno tenga algo de imaginación, dice, bueno, esto claro que se va a extender. Y en Lyon, en Pekín, el año pasado fue un año en que se empezaron a poner de estas cosas de una forma así como muy precipitada. Y aquí en Salamanca, ¿qué hicieron los cirujanos torácicos de Salamanca? A un señor que tenía una lesión en el tórax que afectaba a varias costillas y al esternón, contactaron con una empresa en Australia. Esa empresa les envió al hospital pues un esternón y unas costillas o una impresora 3D, que es esto, y que colocaron al paciente. Eso fue hace unos meses. Y bueno, ¿qué pasa con esto de la impresión 3D? Lo ponemos en el cráneo, en el tórax, empiezan a ponerse en las vértebras por ahí, por todos los lados. Bueno, pues mirad, el año pasado, en octubre, estamos hablando de hace 4 meses o 5 meses, la FDA, que seguro que conocéis, que os suena, ¿qué pasa? Dice, oye, empezaron a saltar todas las alarmas porque se estaba empezando a introducir esto de la impresión 3D en la medicina de una forma un poco deprisa, y dijeron, pues, esto hay que empezar a controlarlo. ¿Por qué? Porque eso está totalmente empieza a funcionar con mucha rapidez, y además esto dicen que va a haber cada vez más, y hay que empezar a habrá que empezar a hablar de estas cosas. A empezar a hablar los ingenieros con los médicos y ver aplicaciones, materiales, etcétera, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque en la FDA hacen como una especie de encuentro abierto y ponen una página, abren en la página web y ponen, y todos aquellos que quieran enviar sugerencias o alguna al gobierno de Estados Unidos, por favor, utilice esta página. A mí me parece como muy interesante. Para mí, por lo menos, insólito. De que una agencia, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, diga, oiga, ¿tiene usted algo que aportar? Mándenos aquí, sugiéranos algo. ¿Por qué? No sabemos ni... esto se está empezando a hacer así, un poco como surgen las cosas en medicina, aunque no lo creáis, un poco rápidamente, pero no se sabe muy bien cómo validar los diseños, qué tipo de materiales hay que utilizar, si hay que hacer algún tipo de controlar en función de dónde se va a poner, qué tipo de material, cómo, si hay que hacer algunas pruebas, qué tipo de esterilidad se utiliza para estos materiales, que muchas veces son muy porosos. Y no voy a tardar ya mucho en acabar, voy a dedicarle solamente un ratín a esto del bioprinting, o bueno, lo que es la impresión de productos biológicos o productos de tejidos, órganos, etc. Bueno, tenemos desarrollada la imagen, diseño de, por lo menos estructuras aunque sean algo elementales. Podemos tener ya células. Ya veis que estoy seguro de que a lo largo de este congreso y en vuestros estudios veis que empezamos a tener ya células de cultivo, pero se está empezando ya a elaborar con unas bioimpresoras tejidos. Y por ejemplo, esta es una empresa que empieza a elaborar tubos de biomateriales, en principio utilizables, y uno con un poco de imaginación dices tú, ¿esto qué es? Es un vaso sanguíneo que pueden hacer con mis células. En vez de utilizar ya lo que son tubos de Gore-Tex, etcétera, se puede sustituir cualquiera. Son cosas hasta ahora casi solamente imaginables solamente. Y mira, a mí me gustó mucho porque se consigue ahora mismo con ingeniería tisular en un estroma colocar una especie como de esfera rodeada por fibroblastos, tejidos endoteliales, con un núcleo tumoral de cáncer de mama. ¿Y esto para qué sirve? Pues muy bien. Pues se puede ahora mismo, con este tipo de dispositivo, orgánulo, llámalo como quieras, probar
la quimioterapia no en los pacientes, sino entre el diseño que se hace en el laboratorio y los ratones, o antes de sacrificar ratones, se puede hacer in vitro. Aquí tenemos células de cáncer de mama y ahí podemos introducir la sustancia que queramos experimentar y vemos ahí su resultado. Adiós sacrificios animales. O una prótesis mamaria ya no van por tallas, 1, 2, 3, 4. Uno tiene la imagen de una resonancia de la mama que sustituye y puede, a través de un scaffold, que se llama, que es una especie de soporte o de estructura, introducir tejidos digamos, elaborados de la propia persona y constituir lo que es una prótesis personalizada en tamaño, en forma y con tu propio tejido, que evita lo que son la frialdad de la mama con las prótesis, etc. Y más experimentos de ingeniería tisular. Perdón. Los corazones, están haciendo experimentos como en Massachusetts, por ejemplo, los pueden descelularizar, quitar todas las células. Queda la estructura, esa estructura la puedo yo rellenar de mis propias células, recelularizar y tengo un órgano nuevo para mí. Seguro que vosotros vais a saber si esto de los trasplantes va a seguir así. Aquí vemos, de hecho, cómo se va vascularizando tejido cardíaco. Son experimentos muy preliminares, pero se está empezando a diseñar experimentos para intentar conseguir. Ya estamos obteniendo en cultivo tejido cardíaco. Y mirad, son de esas cosas yo lo aprendí con los ingenieros hace unos meses. Pues todos los años hay una especie de mapa en que te dice por dónde va esto de la tecnología. Bueno, lo previsible es que la bioimpresión, por ejemplo, que está aquí en morado, es decir, está aquí, sea lo que vosotros vayáis a ver evolucionar. Esta es la previsión, digamos, de los expertos en tecnología. Porque lo que es la impresión 3D ya pasó una parte importante y ahora mismo todos conocemos desarrollo de eco, de escáner 3D. Estamos ya en una fase esto ya está superado, menos que 2 años lo vamos a tener muy fácil. Pero esto le quedan todavía 5 o 10 años. Eso lo vais a conocer vosotros y participar algunos de vosotros en la historia, ¿no? También aprendí de los cirujanos, de los ingenieros